Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar de la crisis energética. Habían rumores de que se podía dar pronto apagones de 24 horas en nuestro país incluso. Y bueno, eso han dicho que no se va a dar, los apagones de 24 horas. El Ministerio de Energía lo descartó de plano ayer y un experto y varios expertos explican que aquello sería casi imposible, pues para llegar a ese escenario tendrían que pasar varias complicaciones, entre ellas un desabastecimiento de combustible que pare el parque termoeléctrico, lo cual tampoco podría ocurrir. Y por ello, aunque los cortes de momento sean largos, de hasta 12 horas, llegar a días completos sin luz todavía no está en el panorama. Apagones de 24 horas sí son casi imposibles si tenemos una reserva de cerca de 1.200 megavatios de energía térmica y de hidroeléctricas que están en la costa por Daule, Peripa, podemos llegar a 1.500 megavatios, solo que llega un desabastecimiento de diésel para las termoeléctricas, pero por ahora el parque térmico sí podría sostener en algo por lo menos unas 6 horas diarias de energía. Así han explicado expertos que hablan sobre el tema. El Ministerio de Energía, como mencionaba, ha descartado esa posibilidad que ha tenido nerviosos a todos los ecuatorianos que de por sí ya estamos nerviosos con estos cortes de energía que se extienden al menos hasta el fin de semana hasta 12 horas diarias. Estamos con don Carlos Pérez García, quien fue ministro de Energía y Minas, para hablar de esta crisis energética y bueno, cómo ve desde fuera, pero como un experto en la materia, esta situación. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Verónica, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a su audiencia. Sí, la situación del país en este momento en asuntos energéticos es complicada. Esto veía venir de mucho tiempo atrás. En el 2018 ya tuvimos un problema donde hubo una sequía y los embalses llegaron al 10% de la cota de agua, entonces ya fue un aviso. Eh, Obviamente, como fue diseñada la estrategia energética y depender tanto de la hidroelectricidad, creo que fue un error y no tener energías de respaldo como serían las otras energías renovables, eólica, solar y la energía térmica, y sobre todo de gas, que es la más barata y más eficiente. Entonces, con la falta de lluvia y al estar la mayoría de los embalses en la zona oriental, que son básicamente parte de un solo tren hídrico que son los ríos del oriente, nos tiene ese momento en este problema. Han habido, como le digo, ya avisos anteriores y lamentablemente todos los trámites burocráticos por los cuales tiene que pasar el país no han permitido que se desarrollen a tiempo Claro. los proyectos que estaban en el plan maestro de electricidad, el cual lleva por lo menos 5 años de atraso en la ejecución de los cinco diferentes años de proyectos. atraso, pero ¿cuánto tiempo estaba ya listo en papel para ser ejecutado? Mire, cuando yo salí del ministerio en la presidencia de presidente Moreno y luego siguió el ministro Ortiz, quedaron alrededor de 1.400 megavatios adjudicados, listos. Le hablo, por ejemplo, Sarapuyo, que ese sí está operando, Huacachaca también. Pero de ahí nosotros arrancamos el proyecto Toachi Pilatón, Ujú. que estuvo parado por tanto tiempo. Ese proyecto debía haber estado listo en 2 años, luego de que se negoció con la empresa esta Tashmash rusa, luego de la terminación de Interrao, que era otra empresa rusa. Han pasado 5 años casi y recién ahora se está llenando el embalse, entonces hay un retraso en ese proyecto. Se presentó el proyecto de Termogas Machala para subir de 250 a 430 con la importación de gas y hubo gente que se opuso totalmente a que ese proyecto se haga y hasta el día de hoy no se ha hecho nada al respecto. Tenemos los proyectos del solar, del Aromo y el eólico de Villonaco que fueron licitados, adjudicados Y hace están ahí 4 años parados. y están parados porque las empresas para
poder ejecutar el proyecto, pidieron una garantía soberana, la cual el Estado no estaba dispuesto a dar. Eso no fue parte de la licitación y fue un requisito que las empresas hicieron con posterioridad para poder conseguir el financiamiento de estos proyectos. Y como esos hay el proyecto de 400 megavatios, el ciclo combinado para el área de Guayas, se licitó, se vino la recepción de interesados, no se ha ejecutado. Entonces, usted puede ver que hay más de 1.200 megavatios que debieron haber estado listos hace 2 años, operando ya, y que hasta el día de hoy ni siquiera han arrancado. Entonces, eso muestra cómo se ha venido, a pesar de que están en papel, están listos. Mire, la interconexión con Perú es otra, 500 kb, que nos hubiera solucionado el problema. Eso quedó listo esperando el financiamiento del BID. Acaba de salir recién 5 años después el financiamiento del BID. Entonces, Perú tiene todo listo. Yo acabo de volver de Perú reuniéndome con la gente allá. Ellos ya tienen licitado, adjudicado, listo y no arrancan porque obviamente tienen que llegar las dos conexiones juntas a la frontera, sino que lleguen de Perú y no de Ecuador, no sirve de nada. Entonces eso le muestra que todos estos trámites burocráticos que se dan en el Estado, los requisitos o la lentitud o quién sabe, oigo comentarios de intereses protervos de ciertos grupos políticos que han hecho que caigamos en esta situación y que hoy el país esté pasando por lo que todos conocemos. A su criterio, Carlos, ¿qué es lo que está trabando, que ha trabado durante estos años de estos proyectos que se ejecuten? Porque está en papel, está listo, pero dicen, ay, no se ha hecho. Mire, y yo tengo la experiencia, por ejemplo, de Termogas Machala. Personalmente, yo estuve asesorando a una empresa que se negocia en la bolsa de Estados Unidos. Es una empresa seria. Quisieron ellos hacer una inversión de 700 millones de dólares, subir y tomar el proyecto que está botado, hay la turbina nueva, General Electric, botada ahí, desde que salió Interrao, y presentaron una oferta formal que reposa en el viceministerio. Se le pasó eso a Selec y la empresa dijo, vea, yo no quiero adjudicación directa, haga un PPS y solo permítame igualar la mejor oferta, nada más, no quiero adjudicación directa. Se le entregó, eso aprobó Ministerio de Finanzas, aprobó Ministerio de Energía, aprobó Procuraduría, se le entregó a Selec y ahí se murió. Selec dijo, no, yo voy a hacer esto con recursos propios. Hasta el día de hoy Hasta no la se ha hecho. fecha, qué indolencia, Entonces, ¿no? Que esté en la turbina, como decía, ahí botada y votada, nosotros sin energía. y se hizo un estudio grande de todo el inventario que está ahí, porque la turbina es una de las Claro, cosas de no es ahí. la Interrao dejó todo botado ahí. Y a pesar de que el Estado, como usted conoce, no tiene los recursos económicos para afrontar esos proyectos. Hay que depender de la empresa privada, nos guste o no nos guste. Pero hay las personas que quieren que seamos estatistas hasta el fin del mundo y no permiten que estas cosas se vayan dando. Entonces, estamos donde estamos, no se desarrollan los proyectos. En el tiempo del presidente Moreno se sacó otra licitación de energías renovables no convencionales por 500 megas. Se adjudicaron algunos proyectos, todavía no han arrancado esos proyectos. Entonces, llevamos, como le digo, 5 años de atraso, proyectos que en 2 años pueden estar listos. Los térmicos, los solares, los eólicos en 2 años están funcionando una vez que arranquen, pero no Claro, arrancan. claro, no arrancan y ahora estamos en una situación de emergencia en la que el gobierno está apurando con ciertos contratos, que por cierto, el de Progen, que se estimaba que ya instale unos 100 megawatts, van a darlo por terminado, van Sí. a desistir de ese contrato porque simplemente han incumplido. Es que ese es el problema. Vienen empresas que no tienen experiencia en el sector o hay mala fe, no conozco en detalle, pero se habla de que estos generadores no eran nuevos, eran repotenciados cuando la ley exige que sean generadores nuevos. No importa el año, pueden ser 2015, pero nuevos, 0 kilómetros, no repotenciados. Y Ujú. estos aparentemente eran repotenciados. Pero lo que pasa es también que no hay una dirección cierta de las autoridades. O sea, vamos a contratar una barcaza. No vamos a contratar una barcaza. Sí vamos a contratar una barcaza. No vamos a contratar. Generación en tierra, alquilada, comprada, alquilada, comprada. Entonces, cada semana hay cambios
y no hay una dirección en la que se quiere caminar. Eso es preocupante porque lo que sucede es que se demoran todos los trámites que deberían hacerse con verdadera urgencia. Y entonces el resultado es que la energía no está disponible para el país. Qué grave, ¿no? Ahora parece que lo único que tenemos es esta barcaza turca. ¿Cómo ve, por cierto, es que se contraten barcazas para solventar esta crisis? Yo creo que se puede contratar energía en tierra en menor tiempo y más barato para el país. Yo soy un defensor de que la energía se debe generar con gas, no con diésel, no con búnker. Estas barcazas se generan con búnker, con el fuel oil número 6, Ujú, que es contaminante, que es poco eficiente. Y entonces, pero hay también los defensores que dicen hay que desarrollar amistad y que el gas tiene que ujú. producirse aquí en el país. Amistad no tiene las reservas que se requieren. Una proyección que hizo Petroecuador, haciendo unos reacondicionamientos y unos pozos, se sube a 70 millones de pies cúbicos de producción por día por 2 meses y luego vuelve a caer. ¿No es cierto? La demanda hoy de Termogas Machala es 40 millones de pies cúbicos día. Le estaban dando 16. Wow. Y si va a subir Termogas Machala a los 450 o 430 megavatios, se requiere 80 millones de pies cúbicos. Hace 3 años, SELEC mandó una carta a Petroecuador diciendo, señores, yo necesito 300 millones de pies cúbicos día para transformar mi generación, la que está alrededor de Guayaquil y Esmeraldas, Ujú. que es térmica, a gas. Necesito para Termogas Machala, necesito para el proyecto de los 400 megas de ciclo combinado que va a salir. El Ecuador no tiene ese gas. Cuando se propuso la importación, hubo la gente que se molestó que había que desarrollar recursos. Hay que hacer exploración por gas. Y eso, asumiendo que encuentren hoy, recién la producción la va a tener en 5 años. Claro. ¿Y qué significa? Si encuentro gas, dejo de importar, así de sencillo, no se pelea el un proyecto con el otro. Suena lógico. Son las Pero 8:35. Dialogamos con Carlos Pérez García, ex ministro de Energía y Minas. Hablamos de esta crisis energética. Usted que es muy conocedor de este campo, Carlos, ¿qué pasa con el gas que sale de los mecheros de los pozos petroleros y que ahora se desperdicia? sí, a ver, ahí hay que entender un poco también la cosa. En mi gestión se licitó ese proyecto y se ha hecho 3 procesos licitatorios para utilizar ese gas. Por alguna razón, luego de nuestra salida, se dieron de baja esos proyectos. Ujú. No es tan sencillo. Primero, el gas no sale en una sola área. Hay que recogerlo de varios pozos, de varios campos. Por eso se habla del gasoducto virtual, que básicamente son camiones que van y recogen cada uno de los pozos para centralizar esa producción. Segundo, el gas no es limpio. El gas en algunos casos sale hasta con el 75% de CO2. Entonces hay que sacarle el CO2 a ese gas para poderlo utilizar. Tenemos el caso del proyecto de Cuyabeno, que se pretendía generar 9 megavatios, se licitó. Solo una empresa entiendo que le han adjudicado a CCDC de China, pero de los 9 megavatios que querían producir, al sacarle el CO2, ya la producción llega a 4 megavatios, algo así que es la capacidad de producción. Segundo, no hay garantía de que ese gas va a estar ahí por siempre. Entonces, las empresas que quieren invertir se les complica. Hubo una oferta para la producción, la generación en el oriente de una empresa, no sé qué pasó ahí, pero dieron de baja esa licitación. Entonces, sí se debe usar ese gas, no hay que quemarlo. eh, ya en nuestro tiempo hicimos esos proyectos en Sacha, Chuchupindi y en Auca, donde se Ujú. tomaba parte de ese gas, se convirtieron los generadores de diésel a gas y se está utilizando parte de ese gas. Pero todavía hay mucho que hacer. Ahora, nuevamente caemos en la cuestión burocrática. ¿Por qué se dan de baja esos proyectos? ¿Por qué no se ha fijado el precio de Terrible. venta del gas si es que quieren vender el gas a las empresas? Ahora, hay empresas que quieren que les regalen el gas así, pues cualquiera hace negocios, ¿no es cierto? Entonces, es algo que se ha quedado y que debería haberse utilizado, porque inclusive en mi tiempo se firmó un acuerdo con el Banco Mundial para suspender la quema de mecheros hasta el año 2030.
y eso no está avanzando al ritmo que debería. O sea, se apaga uno que otro por ahí, pero no ha avanzado al ritmo que debería avanzar. Qué terrible, ¿no? Es como que hacen los proyectos, está ahí listo, pero todo queda ahí. Eh, Es no se desesperante. ejecutan. Ahora, es tan complicado, Verónica. Desde que yo salí han pasado 8 ministros en 5 años. 8 ministros Y no hablemos de los gerentes de Petroecuador. también. ¿Cómo puede haber continuidad en los planes de, no importa, es que ya esto no depende de un gobierno, es el Estado ecuatoriano quien tiene que sacar esto adelante, sea gobierno de izquierda, de derecha, de centro, no importa quién sea, es el Estado ecuatoriano quien tiene que sacar estos proyectos adelante. Claro. Y bueno, incluso teniendo una política que trascienda a los gobiernos, no se cumple. Exactamente, debería ser así, Debería ser así, obviamente. pero no es así. 8:39 dialogamos con Carlos Pérez García, quien fue ministro de Energía y Minas. Hablamos de esta crisis energética. Ahora, Carlos, parece que lo único que nos queda es pedirle, rogarle a Colombia que nos venda energía porque la crisis es compleja. Y bueno, parece que Colombia ya este 12 de noviembre envió un proyecto de resolución al sector eléctrico que va a permitir volver a vender electricidad al Ecuador, una decisión que se da tras un mes y medio desde que Colombia decidió suspender la exportación de electricidad al mercado ecuatoriano porque también pues el país vecino ha dicho tenemos los mismos efectos de la sequía y lo lógico es que tenga pues, satisfaga su demanda interna. Ahora el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia aseguró que la resolución tiene todo el apoyo de las empresas del sector, por lo que se esperaría su aprobación y con esta resolución el gobierno puede darle la posibilidad de vender los excedentes de energía termoeléctrica, incluso hidroeléctrica si las condiciones lo permiten. ¿Cómo ve esta posibilidad que parece que es lo único que nos queda de momento? Sí, el gobierno colombiano parece que en esta ocasión está dando la apertura. En años anteriores ha habido una apertura de doble vía. Ecuador le daba energía, Ujú. Colombia nos daba energía. Hoy, en su gran mayoría, los países de América del Sur están con problemas de estiaje. Gracias a la naturaleza en Colombia ha vuelto ya las lluvias en estos días, lo mismo en Perú, etcétera. Entonces parece que al menos en esos países se ha resuelto la parte del estiaje por ahora. Eso significa que Colombia tiene ahora un exceso, me parece que tenían que estar en alrededor del 68% de su disponibilidad de energía Claro. para poder entregarnos. Esperemos que den trámite porque eso necesita una aprobación de esa resolución en estos días. Ojalá se agilite ese proceso para que nos entreguen algo de energía. Entiendo que será alrededor de unos 400 megavatios, que no es suficiente Mucho. para resolver el problema, pero sí nos evita llegar a 12 horas de apagones y mayores si es que es necesario. Los embalses de nuestros hidroeléctricas siguen bajando porque acá no ha llovido, es como que la naturaleza se saltó a Ecuador, saltó de Perú a Colombia y Ecuador quedó seco. Increíble. Increíble, pero así es, contra eso ya no hay mucho que hacer. Ahora, resumiendo y con esto terminamos la entrevista, Carlos, pero actualmente todas las hidroeléctricas apenas están operando al 30% de su capacidad, incluso menos. Las termoeléctricas suman menos de 1.000 megavatios y el país está viviendo al día, esperando, rogando las lluvias. Y bueno, este 12 de noviembre se volvió a encender Mazar, es lo que se conoce, se encendió por 4 horas para frenar la caída del embalse de Amalusa, que alimenta Paute, y una situación que es crítica, ¿no? Porque el escenario de más horas de apagones no necesariamente de 24 horas, pero sí se podría incrementar incluso cómo ve usted que conoce del tema el escenario actual si es que no nos vende Colombia, si es que no llega, si no se concretan los contratos que están pendientes y si seguimos esperando las lluvias que no llegan, un escenario de 24 horas sin luz, ¿es posible? ¿Qué tan probable lo ve usted? Es difícil que lleguemos a eso porque ahí sí el país se paraliza. Como usted bien mencionó, hay todavía recursos térmicos que pueden alimentar en algo. Hay algo de generación renovable, a pesar de que es apenas el 1,5% Mínimo. de las renovables, la mayor parte es hidroelectricidad. Yo no creo que lleguemos al caso del apagón total. Sí tenemos que ser cuidadosos en el uso de la energía en todos lados, sea industria, sean viviendas o donde quiera que sea.
tenemos que cuidar esa energía. Vemos que Coca-Cola Sinclair está produciendo menos de 300 megavatios de este momento porque no hay agua en el río Coca el tren de cascadas, llamémoslo así, de las hidroeléctricas de los proyectos, uno se alimentan de la otra. Por eso es que no sé si la solución a futuro que se habla de Santiago, que es parte del mismo tren del mismo sistema hídrico, Claro. vale o no vale la pena hacerla, es una enorme. Entonces, yo no creo que se dé sí va a haber restricciones, muy probablemente lleguemos a las 12 horas, Estamos ya en las 12 en las horas, ¿no? 12 horas y Seguimos con las nos 12 horas. mantendremos ahí y yo no he visto últimamente, pero parece que no se prevé lluvias en un futuro Así inmediato. es. Todavía toca esperar un par de semanas a ver si en diciembre, como se había previsto, vuelven las lluvias, ¿no? Bueno, estamos pendientes de todo lo que suceda. Yo quiero agradecerle a Carlos por estar con nosotros y, bueno, analizar, entender un poco más de esta situación crítica que vivimos. Gracias a Carlos Pérez García, quien fue ministro de Energía y Minas, por hablar de esta crisis energética y, bueno, ayudarnos a entender un poco más de lo que estamos viendo y lo que podemos esperar. Gracias. Gracias, Verónica, muy amable por la invitación.